El siguiente bloque temático de esta asignatura, el número 2, habla del diseño curricular base de la ERE. Para nosotros es muy importante el diseño curricular base de la ERE porque fue fruto de un consenso muy significativo entre todas las iglesias evangélicas. Aquí se explica cómo se hizo. Primero se explica dónde está publicado. Ahí vemos el boletín oficial del martes 6 de julio de 1993. Aquí está el lugar oficial donde se puede hojear. Y aquí lo tenemos. Aquí es donde estábamos explicando al principio que es un documento oficial, después de varios siglos de intolerancia, y que la Consejería de la ERE, en el año 1991, dinamizó un equipo de trabajo compuesto por los miembros del Departamento de Investigación Pedagógica para que fueran recopilando todas las propuestas, ideas, temas que los hermanos de las diversas iglesias iban enviando. Al mismo tiempo, tuvimos asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia para diseñar los contenidos curriculares que nosotros considerábamos oportunos, pero con la estructura del resto de currículum del sistema educativo. Después de 2 años de intenso trabajo, enviando borradores a las iglesias, recopilando nuevas propuestas, suprimiendo algunos detalles que la mayoría estábamos de acuerdo, pero que si solamente había alguien que no lo consideraba bien, se quitaba y ya está. La cuestión es plantear aquello que nos une, no buscar la discrepancia. Y lo que nos une era la gran mayoría. Prácticamente el 95% de las propuestas de las iglesias, 95% eran las mismas. Y solamente el 5% son diferencias que distingue al colectivo evangélico. Observe la siguiente ilustración, donde vemos los contenidos de una Biblia, representado en naranjita, y los contenidos del DSB de la ERE, dibujado en rosita. Observe que prácticamente todo el contenido del DSB de la ERE se encuentra basado en la Biblia, como no podía ser de otra forma. Pero hay un apartado que está fuera de la Biblia. Lo vemos aquí, son los bloques temáticos de secundaria de historia de la Iglesia del siglo I al siglo XX y algunos contenidos de ética actual. También vemos que no toda la Biblia está en el DSB de la ERE. Aquellos aspectos denominacionales que no se hayan incorporado en el DSB de la ERE no se tienen que compartir en el Ministerio de Enseñanza Evangélica. Queda a la aplicación personal de cada maestro en sus escuelas dominicales, en sus congregaciones o donde lo considere oportuno. Pero en el sistema educativo todos tenemos que enseñar aquello que entre todas las iglesias hemos consensuado. Y esto es muy importante porque cualquier padre de cualquier denominación tiene que tener claro que le ministra un maestro de enseñanza evangélica general, no de esta o de aquella denominación en particular. Bien, en este mismo tema hemos explicado cómo se estructuró y funciona el DSB de la ERE, y en el tema 4, perdón, hemos puesto ejemplificaciones. Primero lo hemos puesto la misma estructura que tienen en el BOE y luego lo hemos puesto en formato Word para que se pueda copiar y pegar. Para repasar un poco este tema, lo vamos a hacer desde este ejemplo, por ejemplo, de primaria. Vemos que cada DSB es como si fuera un proyecto docente. En nuestro caso hay un preámbulo que no tiene un proyecto docente que justifica la existencia
de la asignatura de religión evangélica en el sistema educativo. Esto se presenta en el DSB, pero no hay que presentarlo en los proyectos docentes. Aunque quizás no esté de más que en el primer apartado de un proyecto docente, en lo que se denomina introducción, recopilemos alguna frase que justifique la enseñanza espiritual en general desde nuestro punto de vista de cristianos evangélicos. Entonces tiene una introducción y luego tiene unos objetivos generales: la existencia de Dios, Biblia, persona de Jesucristo, primeras comunidades cristianas, y luego un apartado que es pertinente de explicar: que los contenidos se han estructurado por bloques temáticos. Bloques temáticos, módulos, temas, son expresiones similares que definen lo mismo: formas de organizar una información, sea de conocimiento del medio, sea de matemáticas, en nuestro caso sea de enseñanza evangélica. Hemos considerado oportuno recopilar la información en varios bloques temáticos. Uno se llama Biblia, la palabra de Dios; otro se llama Jesucristo, como vemos. Luego tenemos el pueblo de Dios, que hace referencia a los módulos del Antiguo Testamento, que a su vez lo hemos subdividido también en diversos temas: Génesis, Éxodo, Reyes de Israel, profetas, etc. Si observamos, cada uno de los temas tiene, como estudiamos en docencia de ERE, contenidos cognitivos, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Todo esto es igual para primaria y para secundaria y para bachillerato. Faltaba el currículum de infantil, pero en el año 2012 FEREDE ha hecho una propuesta de un tema de infantil para que se pueda adaptar el currículum de primaria con los temas que se recopilaron, ¿vale? Quien no tenga el currículum de infantil, pues hace una adaptación curricular del de primaria. Aquí vemos que este bloque temático es un bloque de recoger todos los DSBs de las distintas etapas educativas. ¿Qué ocurre? Que los DSB están diseñados a nivel de etapa y luego nosotros los presentamos en un centro educativo y damos las clases curso a curso. Aquí es donde un hermano puede presentar 6 proyectos docentes, uno para primero, otro para segundo, etcétera, hasta sexto, o presentar uno que llamamos proyecto docente globalizado, que integre o que sea válido, útil para todos los cursos. Presentamos uno al centro, globalizado, similar a este DSB que está aquí en el BOE en cuanto a estructura y en cuanto a contenidos, y es útil para todos los cursos. Otro tema importante a explicar en este primer tutorial es el tema 5, es cómo llega el DSB al aula de clase. Es más sencillo de lo que la nomenclatura formula, pero hay que explicarlo. El DSB está recogido a nivel estatal, también a nivel comunitario. Algunas comunidades con competencias plenas lo han realizado e incluso le han aportado algún tema de su ámbito comunitario. Y como decimos que es prescriptivo para nosotros, que somos profesores de una asignatura, de una especialidad,
para ligarlo en el sistema educativo tenemos que empezar con el proyecto curricular de centro, que es aquel proyecto que entre todos los profesionales del centro elaboran para articular el currículum del centro. Dentro de este currículum, como si fuesen perchas, se van colgando cada una de las áreas del sistema educativo y proyectos docentes que hubiesen en ese centro. Por ejemplo, matemáticas, inglés, educación física, pues una de esas áreas es religión y nuestra asignatura es enseñanza evangélica. Entonces nosotros elaboramos nuestro proyecto docente que se cuelga dentro del proyecto curricular de centro, que aproximadamente entre el 10 y 15 de octubre se aprueba en consejo escolar y se convierte en ley. Por tanto, nuestro proyecto docente lo tenemos que entregar al jefe de estudio antes de esta fecha. Una vez que tenemos nuestro proyecto docente, elaboramos las unidades didácticas y los planes de clase. Ya estas unidades didácticas y estos planes de clase no hay que entregarlo en la jefatura de estudio, pero sí lo tenemos que llevar porque son útiles para nuestra práctica diaria. De hecho, los planes de clase pueden ser solicitados por la inspección. Al menos ya conocemos 2 casos en los que ha entrado el inspector en clase y ha solicitado los planes de clase, para que haya coherencia didáctica entre lo que estamos impartiendo en ese día con el proyecto docente que hemos presentado en el centro. Tengan en cuenta que esto de los nombres, según el autor de una editorial o de un libro, o incluso en algunas comunidades, puede variar a planificación didáctica, programación de curso, plan de área, etc. Lo importante es captar el concepto y, lógicamente, usar la terminología que le sea competente en su comunidad autonómica. Finalmente, después de desarrollar el curso, al final, entre el 22 de junio y el 30 de junio, se elabora la memoria didáctica, que es una hoja breve de 1 o 2 hojas donde recopilemos aquellos aspectos significativos que hubiera que mejorar si así lo considerásemos conveniente. Si va todo bien, pues ha ido todo normal, porque bien, tampoco salen las cosas de una forma perfectible, pero si se dice normal, ya se entiende alguna regularidad. Pero si hay algo que realmente ha habido que recogerlo, como por ejemplo que haya tenido una maternidad y haya estado de baja 4 meses y no haya podido impartir algún... Bueno, solamente nos queda ya unas recomendaciones para estudiar el tema 6, la plataforma digital, web 2.0 y nuevas metodologías. Nos parece un bloque muy interesante, eminentemente práctico, y sobre él no vamos a hacer más tutoriales porque vamos a ir viendo que al pinchar van a ir saliendo tutoriales que van explicando el tema en cuestión. Espero que disfruten por este tema tan innovador y que también puedan sentirse un poquito más seguros en medio de esta vorágine de redes, de relaciones que la realidad virtual nos envuelve. Que el Señor bendiga.